Abba Comunicaciones Pastorales presenta Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones. Amigos y amigas, saludos muy especiales de parte de nuestro grupo Controversia con el Mundo. Hay que hacer énfasis en esto, con el mundo. Y del mundo hacemos parte de nosotros. En la Sagrada Escritura recordamos un pasaje que de pronto lo leemos sin mucho análisis. Algunos de nosotros no tenemos ese análisis, pero aquí nuestro compañero Ramón nos hace caer en la cuenta de la importancia de este pasaje. Los israelitas, después de haber sido liberados de la esclavitud de Egipto, además habiendo querido ser liberados, porque el líder que fue Moisés de ninguna manera los obligó, y ellos aclamaron a Moisés para ir a la tierra prometida. Varias veces, porque los humanos somos ingratos, varias veces se les rebotaron, le reclamaron a Moisés, y en términos comparativos bastante hirientes. De manera que nos trajiste a este desierto a sufrir sed, a sufrir hambre. Era que no nos servían esos platos que nos daban allá en Egipto, no nos servían las bellotas y todo aquello. Allá comíamos y usted nos trajo para acá. Eso es no apreciar lo que es la libertad. Pero ¿en qué sentido, Ramón, por favor, comparativamente con los regímenes políticos de hoy en el mundo, sobre todo las dictaduras y sobre todo las de izquierda? Seremos muy francos en esto. Y hay desacuerdos, si lo hay, podemos discutirlo. La comparación, el eje del programa, ¿por qué lo propones de esta manera? Sí, porque viendo la realidad, es decir, el momento actual de distintos gobiernos, de cómo llevan los gobiernos a sus ciudadanos, se da uno cuenta de que están utilizando la incapacidad del pueblo, de muchos del pueblo, para adquirir poder, para presentarse como salvadores, presentarse como el Moisés del caso que tú estás diciendo, que él era el salvador de los israelitas, pero que los israelitas no le entendieron. Entonces él los llevaba a la libertad. Él quería llevarlos a la libertad porque Dios le pidió eso, que los sacara de Egipto. Pero entonces, al sacarlos de Egipto, tenía que someterse a unas contingencias. Pero en el camino, como tú decías, ellos añoraban la esclavitud, es decir, sin darse cuenta, o si se dieron cuenta, no tenían mucha asimilación de esto, simplemente se preocupaban por ser esclavos llenos del estómago, y eso era lo que les bastaba. Entonces, esa relación del del pasaje bíblico con la realidad la encontramos en muchos estados del mundo, donde creemos que la solución es la limosna, que la solución es hacer esclavos, llamémoslos ni ideológicos, porque algunos ni saben qué son, sino que están intercambiando, están aceptando la entrega de las facultades, de la voluntad por llenar el estómago. Entonces esa estrategia es de muchas personas, que se puede aplicar a los gobiernos, a las familias, a cualquier situación, a la administración, al ser humano. Se puede aplicar esta analogía para ver quién es el que busca tener poder con la esclavitud del otro. En términos de comprensión de nosotros,
simplemente déles cositas, téngalos contentos para que sean esclavos. Exactamente, dele circo, Pan y circo. Pan y dele circo, como los entretenimiento, romanos. y ese es el que vale, es decir, por ese votamos, por ese luchamos, y eso es lo que se llama el sofisma para el mundo, para los ciudadanos. Eso es lo que llama el poder de quien busca eso, pero es el sofisma, la distracción del que se hace víctima o se hace víctima, no, él se presenta como esclavo y se ofrece para eso. Eso sucede. Entonces tenemos que entender la esclavitud como una elección, Deles cositas para que se vayan entreteniendo y no dejen de ser esclavos, entonces dejen lo que hacen las que dictaduras. entregan libertad, voluntad, facultades, y entonces se van, dizque por ese líder que da ese camino, y los ejemplos tenemos aquí cerquitica. O sea, Bueno, yo diría, un segundito. Yo iba a preguntar cuándo comienza el diplomado, porque Sí, cierto. los temas están... ¿Cuándo comienza el diplomado que va a dictar Ramón sobre ese tema? Porque Sobre son la tantos. Pero esclavitud. un minicurso muy bueno. Miren, no, espere, yo veo algo que me parece que es algo que no necesariamente obedece al comunismo. Digamos que el comunismo puede ser la parte más escandalosa en donde vemos el asunto de la esclavitud humana, pero a mí me parece que es en lo humano, se ha presentado en lo humano, siempre en lo humano, en donde estemos. Porque también, si vamos a analizar un poco como las cosas políticas, o cuando los políticos salen a ofrecer sus candidaturas, todos los políticos ofrecen cosas, siempre le están ofreciendo cosas al pueblo. Entonces yo diría, no sé, los invito a que tratemos de mirar más en el fondo, o sea, qué raíz rota es esa que tenemos los humanos, La tendencia. de esa tendencia a caer Sí. en esclavitud, y que otros nos esclavicen, indistintamente del En partido político. en lugar de analizar... La historia está llena. sí, claro, te entendemos. A ver, la ruptura, como bien dijiste, de nosotros hacia nuestro interior, tendemos a eso, Tendemos a eso, o a esclavizar o a esclavizarnos. a manipular. Sí, es que son varias perspectivas ahí, porque yo puedo hablar de los regímenes, puedo hablar también del comportamiento humano, una concepción teórica sobre libertad y sobre esclavitud, porque yo me puedo hacer esclavo de amor a Jesús por María, entonces hay un problema conceptual ahí también. Una esclavitud libre. Una esclavitud tensión. libre y de amor. La otra es la noción de libertad, yo creo que es fundamental. Hoy en día absolutamente vilipendiada, deformada, destruida, utilizada, ¿no? La libertad yo creo que es una definición muy de la mano de lo que ha venido siendo el desarrollo y la civilización del ser humano, o de las sociedades humanas más bien, y la libertad es la capacidad que el hombre tiene, o el don que el hombre tiene para hacer el bien. O sea, la libertad no puede tener otro tipo de, o sea, no puede prestarle otro tipo de servicio al hombre a no ser ese. Es un don para nosotros creyentes, es un don dado por Dios al hombre para elegir el bien. Ahora, entonces la esclavitud la podemos entender como lo contrario, es decir, lo que es antagónico sí, a la libertad. eso, ¿cómo se dice? Contradice. se contradice, sí, sería la negación de La la negación. posibilidad natural que tiene el hombre. Porque Exacto, no es posibilidad natural porque dada por creación. eso. Esa es la Porque libertad entonces, y la si hablamos realización. de esclavitud, sería un ataque directo contra la posibilidad del hombre ejercer Ahí la vamos libertad. encontrando el camino de esta idea. Somos creados para ser libres. Ajá. Así nos creó Dios. Claro, claro. Y tanto que en la naturaleza humana, que tiene el alma, el soplo de la creación, en ese soplo de la creación, no en la materia, sino en la creación, están las atribuciones dadas a esa naturaleza humana, que son voluntad, libertad, las dos principales, que infieren y viene la inteligencia, que también tienen otros que no son libres, pero la inteligencia se suma en ese triángulo para que el hombre decida el hacer, decida la realización. Entonces, esta esclavitud, como lo acabamos de escuchar acá, es una renuncia a la creación. Sí, y me parece interesante que entonces vamos dando argumentos aquí a algunos científicos hoy por hoy desalveolados o descontextualizados de la realidad,
el análisis propiamente de la libertad, del ejercicio de la libertad y de la posibilidad de la esclavitud, nos confirma la existencia de una realidad más allá de la material. Porque es imposible hacer el análisis ponderado en materia de espacio, tamaño o peso con respecto al ejercicio de la libertad o la posibilidad de la libertad para el hombre. Y son realidades que existen en las dimensiones humanas que van más allá de lo que la ciencia nos puede demostrar en un laboratorio. Entonces es interesante porque le da de alguna manera evidencia la posibilidad de trascendencia del ser humano. Nosotros somos más que materia, lo que no puede decirse de uno que otro animal. En cambio, nosotros con la razón, como bien lo decía Ramón, esas 3 dimensiones, inteligencia, voluntad, sensibilidad, etcétera, bueno, y otras más que podrían hablarse de potencias que intelectuales. Están contenidas en la naturaleza humana y que vienen de la parte espiritual de lo que dio al hombre, que Dios dio al hombre para que fuera la criatura que él quería, que Dios quería. ¿Qué quiso Dios del hombre? Libertad, felicidad, laboriosidad, capacidad de decidir, con dones preternaturales pasados en la tierra y luego ir a la gloria eterna, pero precisamente por el desafuero o el mal uso de estas atribuciones, el hombre se desvió y nos encontramos de que la esclavitud, que la esclavitud no la podemos mirar únicamente desde el punto de vista de lo negativo, porque acabas de decir, yo entrego mis facultades, las entrego libremente, pero las entrego libremente al ser superior, y aquí se entregan libremente a quien quiere poder para poder manipular el mundo. La entrega de facultades, de libertad, de voluntad, es porque el hombre ha inferido la grandeza de Dios y ha inferido que es criatura y entrega todo lo que le dio para el servicio de Dios y para el bien. Esa es otra esclavitud. Sí, pues decirle a su esclavitud no hay que tomarlo dentro del contexto semántico. Es una forma amorosa de llamar la entrega al Señor, por ejemplo, en el prójimo. No es esclavitud. Si yo amo a Dios, cada vez que lo ame más libre soy. Y si yo le sirvo al prójimo, cada vez que le sirva, más libre soy. O sea que pues es poética la palabra esclavitud en ese sentido. Pero es la entrega a Dios con libertad, pero también y con voluntad. Es muy profundo cuando uno se va a analizar ciertos regímenes contemporáneos y se da cuenta que le limitan al hombre el ejercicio de esa posibilidad. Ahí eso María Isabel nos decía de pronto que no nos desviáramos al régimen político, claro. Pero hay que hacerlo, María Isabel. Ahí claro, cae. No, tiene que haber unas indicaciones que nos muestran de manera como más evidente incluso, pero nace de la ruptura humana. No, y el atentado que hay contra la esencia de la naturaleza humana, porque no es que Ramón, porque nació en la gloriosa ciudad de Jericó, tiene mayor posibilidad del ejercicio de la libertad en cuanto hombre, ¿no? Eso es intrínseco al ser humano, es en la esencia, eso va fundamentado axiológicamente la naturaleza de la esencia del hombre es ser libre. Y el hombre hoy en día es esclavo de sus pasiones, esclavo de los medios de comunicación, esclavo de un sistema, un establishment económico, esclavo de regímenes, y nos vamos a ir por ahí, que sería, digamos, una sombrilla amplia. Pero estamos llenos de esclavitudes. Amplia y muy cercana. Sí, y vamos como borregos. Todos sabemos que hay una agenda internacional, sí, con algunos números puestos de alguna manera, hay una agenda a la cual tenemos que ir obedeciendo, y obedecemos como borregos. Entonces hay una esclavitud implícita en el modo de vida que es, yo no diría instaurado, sino ni implementado siquiera, sino que es obligatorio hoy en día. Quien no vive así, ir en contravía es el pecado de la modernidad. Que no nos vayas a sacar del tema esto, pero explica tu pensamiento, que es muy válido y claro. Mire, la agenda internacional. En estos momentos, en la ONU, flamante ONU, cursan unos proyectos que en la práctica ya se están aplicando. Por ejemplo, en Francia ya se incorporó a la Constitución el derecho al aborto.
Abortar es matar y no nos vamos por otra Y explicación. bueno, mantener el valor semántico de aborto, ¿no? Porque ahora embarazada como interrupción voluntaria. Ah, no, eso es nada, eso es aborto, y aborto es Eso es sinónimo aborto, de sí. asesinato, de homicidio, de crimen. Sí, pero es que nos falta análisis. Por ejemplo, matan a una persona de 55 años y entonces, ¿por qué la prensa no titula interrumpido el ciclo vital de don fulano de tal? No, la prensa pone asesinado fulano de tal. Es que nosotros tenemos un truquito para disfrazar el pecado. Mire, entonces, ahora se trata de incorporar lo que ya está incorporado a las constituciones, el derecho a matar, la agenda internacional, atentatoria de la libertad y del principio primario que tiene una persona, que es el derecho a la vida, el primer derecho. Dos derechos, y en estos días que lo leía, el doctor Jaramillo, de feliz memoria, escribió un texto sobre la defensa antropológica de la vida, y era una defensa de la vida, pero una condena también de lo que significa el aborto. Y él daba dos elementos muy interesantes. Decía, derechos inalienables del hombre es la existencia y la vida. Solo nombraba esos dos y a partir de ahí hacía todo el discurso con respecto al aborto. Claro. Pero hoy en día, negada la posibilidad del hombre de existir, porque el hombre, si no tiene un pleno uso o posibilidad de uso de sus competencias, de sus habilidades, el hombre es esclavo. Entonces dejaste de producir, Orlando, y ya no te matamos, es una eutanasia. Pues cierto, todo Claro. con unos nombres, unos Hoy lo eufemismos llaman así. muerte digna. Sí. Mire, ahí la cosita es muy O fregada. sea, somos esclavos en muchas dimensiones. No sabemos si Luis Horacio está de acuerdo con esto, con aquello, con todo lo contrario, porque no sabemos la posición de Luis Horacio. Él está muy pensativo, Estoy muy Me pensativo preocupa. y estoy esperando que acaben No, para poder yo entonces... no, es que es no, conversación, hablar. Luis aquí Horacio, es una vea. conversación, eso sí es esclavitud. Esperar que otros hablen, a ver cuándo me dan permiso de hablar. Será Vea, prudencia. Mire que... ¿O mire que esclavitud o prudencia? no, es que nos prestamos a la... Haga el libre ejercicio de su libertad tranquilo, Luis Horacio. Haga el libre derecho a su personalidad, como dijo el político, para legalizar la marihuana. Y el que manda, manda. Sí. Así esclavice a otro. Entonces, No servís para el sindicalismo, ¿viste? ha habido unas digresiones, unos avances sobre el tema muy pertinentes, muy procedentes. Pero yo me quiero devolver al punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida? Es el texto bíblico de la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Entonces, por eso digo, es pertinente el análisis que se ha venido haciendo, Como preámbulo. porque se está hablando de esclavitud. Y ese texto privilegiado para el pueblo hebreo actualmente habla de la esclavitud y de la libertad. En mi experiencia con los judíos en su colegio, Teodoro Herzl, recuerdo cómo se celebraba la Pascua, y la Pascua que acabamos nosotros de celebrar los católicos. Pascua, paso. Semánticamente, Orlando, significa paso. Paso de la esclavitud a la libertad. De la muerte a la vida. ¿De la esclavitud de quién? Del pueblo hebreo, que había sido esclavizado por los egipcios. Entonces ahí es donde se ha venido o se plantea el asunto de cómo hay quienes esclavizan a otros seres humanos, seres iguales, con igual dignidad, con igual grandeza de existencia y de vida, porque me encanta la distinción entre la existencia, que es un misterio, y la vida, que es un milagro. No todo lo que existe vive, pero todo lo que vive existe. Entonces, los hebreos en esa Pascua reconocían que habían pasado a la libertad, y reconocen en ese momento, por eso está escrito. Y hay una tradición muy linda entre ellos,
y es que comen un cordero en familia, se reúne toda la familia y el más pequeño le pregunta al padre por qué estamos aquí reunidos y qué es lo que estamos celebrando. Y le dije, le estamos celebrando la liberación de la esclavitud en Egipto. Entonces, para mí hay la posibilidad de plantear dos modos de ser en el ser humano: esclavizante, dictador, opresor de los otros y por lo tanto aplastando su dignidad, robándole su libertad, que es, como se ha dicho ya aquí, el don más preciado que Dios nos ha dado después de la existencia y la vida. Darnos la opción de escoger el bien o el mal, la verdad o la falsedad, lo bueno o lo malo. Y por lo tanto, según lo que escojamos vamos a ser libres o según lo que escojamos vamos a ser esclavos. Se ha traído a cuento una expresión popular: pan y circo. Y a mí me remonta no allá a los hebreos, sino a los primeros cristianos y el circo romano. El pan y circo, donde el emperador, que tenía esclavizado a todo el pueblo, les ofrecía espectáculos de diversión. Entonces es como una manera que yo creo que ya se ha atisbado aquí de comprar la libertad del otro y de entregar la libertad del otro. De comprar la libertad del otro y de entregar la libertad de ese que está siendo comprado. Entonces esto se remonta, y a María Isabel decía, no es problema del marxismo. Exclusivamente, sí. Exclusivamente. Los egipcios no eran marxistas, no existía Marx todavía, muchos siglos antes, que va a ser un judío más adelante. Y no existían los emperadores que arrasaron, y que uno de los espectáculos más crueles era precisamente tirar a los cristianos a los leones, para que el pueblo gozara con ese espectáculo terrible y espantoso del martirio de los cristianos. Entonces, yo creo que en el fondo estamos enfrentados con este tema al modo de ser, a dos modos de ser: ser esclavizador, ser un tirano, un explotador, un esclavizante de sus propios semejantes, de sus propios hermanos, y esos dejarse comprar su existencia, el valor de su existencia y de su vida, que es la libertad, por un pan, por unos privilegios. Empezando, por ejemplo, en los poderes actuales, si es que vamos a mirar los poderes actuales. El político que se vende cae en la esclavitud de la corrupción. Así no sea la otra esclavitud de la que estamos hablando. Entonces, realmente un tema muy trascendental y muy importante. Luis Horacio, me suscitas lo siguiente, escuchándote me pasaba una idea, y es, digamos que de manera particular me gusta tratar de encontrar el fondo, o sea, esto por qué sucede y por qué sucede en lo humano realmente. Y me pasó la idea de la supervivencia humana. O sea, nosotros, por nuestra condición y por nuestra ruptura, quedamos sometidos a la necesidad de sobrevivir. Y de sobrevivir en muchos aspectos. Y en uno, el aspecto que creo que todos reconocemos de manera esencial, es el alimento. Entonces, mire cómo la historia de la humanidad es la historia de una supervivencia. ¿Cómo sobrevivimos? Y entonces, ¿qué va pasando en el escenario de las sociedades y de las culturas que se van gestando? Aparecen unos que quieren ayudar a cumplir esa promesa. La promesa de que entre todos vamos a poder sobrevivir. ¿Sí? Y entonces empezaron a aparecer seguramente muchos líderes que empezaron vamos, pues por la dirección de nosotros, vamos a ayudar al pueblo a que pueda cumplir. ¿Sí? Eso es parte, yo diría que es parte de nuestra ruptura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se pervierte, digamos que empieza a pervertirse en algunos que pudieron haber empezado de manera muy razonable y con un espíritu muy importante de ayudar
a los pueblos para que sobrevivamos entre todos. Entonces nace, ¿cierto? Diría yo que empieza a nacer, que por supuesto está en la ruptura humana, pero es un poquito como viendo lo antropológico. Sí, empieza a nacer en el corazón de algunos por esa ruptura, por esa fractura tan tremenda que tenemos, la necesidad de empezar a sacarle, ya digamos desde su ego, desde su vanidad, el asunto del poder, ¿cierto? Descubrir en ese acto, digamos que en principio loable, bueno, ser tentado por el tema de, ay, ve, yo puedo manejar un grupo, puedo manejar una sociedad, manipular, ¿cierto? Entonces, a ver, yo siento que sí, está para mí en las raíces profundas del pecado, el hecho de que esto haya acontecido en los seres humanos, y creo que lo llevaría Camilo a los pecados capitales, o sea, ese es el árbol, ¿cierto? Ese es el tronco. Entonces, cómo la humanidad se va viendo sometida, incluso lo podríamos pensar un poco, cuánta gente hoy en día también asume su posición de esclavo con fines de supervivencia. Es que es complejo. No es que no caemos en el tema, sino que escalamos al tema teológico, porque es que, bueno, además de lo que compartimos aquí a nivel espiritual, los que estamos en la mesa, yo creo que es fundamental a la hora de hacer un análisis antropológico. Si vemos la dimensión trascendental o espiritual del hombre, tenemos que hacer esa distinción moral, ética, al respecto de la elección del mal, la libertad que el hombre tiene, en analogía con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Nuestro Señor Jesucristo viene a liberarnos, nos libera del mal y nos libera para el bien, que me parece que son dos dimensiones muy interesantes y muy amplias de lo que significa la redención, que no queda simplemente en un ámbito circunscrito a la reflexión teológica, sino que es mucho más amplio. Si nosotros hablamos de esclavitud, el hombre no tiene libertad para el bien y no puede librarse del mal. Y en el fondo es lo que el mundo contemporáneo está haciendo con el hombre. ¿Cómo dijiste? No tiene libertad para el mal. No, el hombre no tiene libertad para el mal. No, yo me equivoqué en el libertad para hacer el bien, ¿cierto? Sí. Y libertad para librarse del mal. Claro, sí. claro. No tomar la elección al respecto. Perfecto. Entonces, el mundo contemporáneo entonces nos deja como que con la espada de Damocles, de tal manera que yo no tengo una opción, a no ser agarrarme del mal. Porque más o menos es la opción que se nos va presentando en las diferentes dimensiones, sea el plano económico, corrupción, hablemos de problemas económicos, sociales que el mundo tiene hoy en día. Parecería que la única opción que yo tengo es alíñese con los que la hacen mal, con los que hicieron mal uso de la libertad, porque es lo único que conviene para conseguir ese pan y ese circo, que de alguna manera termina siendo lo básico y lo indispensable. Una cierta calidad de vida, entonces solamente abrazando el mal. Ahí viene entonces... Eso es lo que estamos nosotros buscando, que nos entiendan. Llegar precisamente a que para muchos el hacer el mal se convierta en un modo de vivir, en un modo de existir, y solamente se logra esclavizando, quitando la libertad al otro. Solamente se logra. ¿Cuántos hay en esa línea? No, y ¿sabes qué? Y saben que, compañeros pues de mesa, que el mundo empieza a proclamar de que son alternativas de vida. O sea, usted perfectamente puede abrazar el mal, no tiene problema, es su manera de ser, es su manera de vivir, Orlando. Usted verá cómo, ¿cierto? Cómo vive y cómo se relaciona. Eso es muy complicado. Pero yo sigo viendo una complejidad, Camilo. A ver, la voy a tratar de explicar, porque escuchando todo esto me hacía la pregunta, ¿somos culpables? Y como que digo, no somos culpables. Nosotros hemos estado sometidos a una realidad humana, y es la realidad de la supervivencia. Y esa realidad hace que nosotros, pues, de alguna manera tengamos que ser conducidos, llevados, por lo que sea. Incluso, por ejemplo, el tema de las ideologías. El tema de las ideologías yo diría que no nace necesariamente de que es que ¡pum! Vamos a dar un zapatazo. No, nace del sufrimiento del otro, porque el otro evidenció su sufrimiento, porque el otro en la cultura dijo, yo a causa de esto sufro, soy victimizado. Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? O sea, que en lo profundo, para mí, la gran manipulación humana viene del otro. Ese que no me gusta nombrar,
y que creo que lo ha venido haciendo a lo largo de la historia. El diablo, manera aquí sí lo nombramos, espectacular. el diablo, María Isabel. Espectacular, y ahí es donde yo Démosle quiero nombre, rescatar etiquetémoslo. a los humanos. Si quiere le damos nombre y apellido también. Y rescatarnos los humanos, porque conoce la herida, porque la conoce, porque sabe la grieta. Claro. y porque Psicólogo nos por ha- excelencia, Ave psicólogo María, por es excelencia. Y el espectacular. sobrenatural. Y ha sabido engañarnos a todos, no se ha salvado nadie. Eso es nadie, así. Nadie. Entonces, ¿para qué voy a esto? Porque sí, yo sé que a mí me inquieta mucho el momento en el que estamos, que nos estamos acostumbrando a juzgarnos muy severamente unos de otros por las orillas donde nos encontremos. Y nos ha dado por eso, y sabemos que juzgar no. Entonces, ¿cómo tratamos de entender que yo lo pasaría más todo al paso? Yo, María Juzgar Isabel, no, enseñar sí. eso, lo pasaría todo más al nivel de cómo nosotros, decir, la cultura humana, con estas, digamos, necesidad de pensar, de discernir que es que nosotros estamos siendo manipulados por cosas que están generadas por nosotros, pero sobre eso hay un gran manipulador, ¿sí? Que yo sé que no todo lo demoníaco lo tendría que explicar todo, pero yo ahí a Sí, que veces no le digo, echen toda la culpa. no pero ahí también, La naturaleza Camilo, a veces caída. digo, no sabría, yo no Sí. sabría decir si es que esa cosa de verdad no es que lo ha hecho todo a lo largo de la Pero historia. el tentador no está ahí, pasa está ahí. de ser un tentador, Pues Claro. Seguir haciendo. seguirá haciéndolo. Claro, pero porque conoce la El ruptura. tentado es el que no sabe manejar la libertad. Ah, el Es problema que no está en eso ser es que tentador. ahí Por está ahí. el tema, ahí está el tema. Entonces yo me iría casi que al escenario, nosotros somos esclavos, ¿por qué? Vamos a dejar de lado esto que acabo de decir, porque bueno, eso es una explicación, porque en nosotros está esa ruptura, somos esclavos porque nosotros somos pecadores. Claro. Porque el pecado que habita en nosotros es el que da cuenta de mis propias esclavitudes. Se me vino un pensamiento para que intervenga Ramón que tenemos como bloqueado, es esto. A ver, hablando de lo social, de lo político, nuestros gobernantes del mundo le tienen mucho miedo a Jesucristo, porque Jesucristo es la verdad y Jesucristo enseña cómo se gobierna. No están interesados en gobernar a la manera de Cristo, porque Cristo no manipula y el político casi que es de su naturaleza, manipular. Traigo un ejemplo. Jesucristo dio demostración de cómo no se manipula. Jesucristo multiplicó los panes y la gente quedó muy contenta. Y resulta que por allá el tiempo que lo estaban buscando, les dijo, señores, ustedes me están buscando porque les di alimentación, porque les multipliqué los panes. No me busquen por eso. Si hubiera sido un político manipulador, claro, yo les di los panes y síganme que les voy a seguir dando. No. Jesucristo les dijo, ustedes me buscan porque les di los panes. No, señores, búsquenme porque hay que perdonar, porque hay que ayudar, porque hay que sufrir con el prójimo, porque hay que escalar para llegar a la vida eterna, porque hay que aceptar el sufrimiento cuando es por virtud que se acepta. O sea, fijemos la libertad de Cristo. Y Cristo subió a la cruz, sí está bien, está claro, que lo mataron, pero fue porque quiso a la cruz, porque quiso. Eso fue voluntario. Sí, es que la decisión para salvar es diferente a la decisión para someter. Claro que la decisión de Jesucristo fue para salvar al hombre de, atención, de la esclavitud del pecado. Para liberarlo. Para liberarlo. Entonces yo quiero hacer, antes de que continuemos, hacer como decir a nuestros oyentes que la esclavitud es necesario entenderla desde lo moral, desde el comportamiento de
teleológico desde el fin para el que el hombre fue creado y la esclavitud de la existencia y de la sobrevivencia. Dos campos muy prácticos, pero no son muy claros. Jesucristo nos salvó de la esclavitud del pecado y de las consecuencias del pecado y por eso murió. Y con su resurrección nos abrió la puerta de la gloria eterna como premio al que lucha por desesclavizarse del pecado, y esto no tiene discusión. Y es decir, lo que necesitamos es que esto se entienda. Pero el otro lado de la esclavitud es el abuso de las facultades que Dios dio al hombre. Pero como debemos entender que el hombre en su ruptura por el pecado queda sin las fuerzas que le es garantía de siempre vencer al demonio, de siempre vencer el mal, que le dé garantías. Entonces, ¿qué sucede? Viene el hombre a hacer uso, el hombre por el hombre, a hacer uso de lo que el hombre ve que le conviene. De ahí que Tomás Hobbes, cuando dijo Homos lupus est homo, no es ningún chiste. El hombre es un lobo para el hombre, porque el hombre como hombre, no el hombre como el redimido con la esperanza de redención, sino el hombre como hombre, ve en el hombre, no al hombre. Yo lo que estamos viendo ha sido así en la historia. El hombre no ha visto en la historia, en el devenir del hombre, no ha visto al hombre como hombre. No lo ha visto, porque si lo vieras como hombre, las alternativas de dirección, de gobernabilidad, de ayuda, serían distintas. Lo ve como un contendor y entonces surge la pasión del poder. Surge la pasión del poder. Entonces, como esto no es un tema que es decir, que uno haga digestión ya por el solo hecho de escuchar, uno tiene que introducirse a ver, entonces, ¿de qué soy yo esclavo? Si del pecado, ya Jesucristo ahí tiene la solución. Pero de la existencia, es que ahora hace rato pasaron por ahí por un espacio maravilloso de la conciencia que el hombre debe tener de que es hombre, conciencia del ser, pero también debe tener la conciencia de la existencia. Y para poder tener conciencia de la existencia, se infiere la sobrevivencia, y la sobrevivencia está sometida precisamente a estos dictámenes de lo económico, de la producción, y es ahí donde el hombre se ha explotado y explotado al hombre. Eso es lo que nosotros debemos entender, que en el modo de sobrevivir, es decir, del hombre, porque tiene que comer, porque tiene que beber, por ahí hay un adagio que dice, el vivo vive del bobo, y el bobo del trabajo. Eso es un chiste de estos medios. ¿Qué significa eso? Entendido, ¿no? Que alguien ve como con ojos de producción y somete a los demás, y eso ha sido así. La historia del hombre ha sido como una lucha por liberarse, por tener capacidad de producción y no ser esclavo. Pero me permito dar un datico bien doloroso, o bien doloroso lo digo yo, lo tenemos que conocer. El hecho del hombre como hombre no le da la garantía de orientar o dirigir al hombre, porque hay unos de más desarrollo inteligente, y son muy pocos, un porcentaje de la humanidad que cargan con el peso de la humanidad. Eso lo debemos entender, porque no todos son inteligentes. Pero Ramón, es que no podemos entrarnos en ese tema. Y es muy delicado. Que ya tendríamos que bordear los campos de la gracia. Es que es complicadito ese tema. Pero espere, Orlando. Lo que estaban diciendo Ramón enseguida, a mí me suscitó lo siguiente, y era la pregunta, a ver, ¿y cómo ha sido posible que la humanidad haya sobrevivido? ¿Eso cómo ha sido posible? Muy fácil de responder. Entonces, en medio del escenario y de todas las manipulaciones y de todas las esclavitudes y todos los ríos de sangre que ha corrido en la historia de la humanidad, la especie humana ha sobrevivido. ¿Por qué sí? ¿Por qué ha sobrevivido? Muy sencillo, doña María Isabel. Y en el pensamiento personal, si Dios
ante el pecado del hombre, no hubiese decidido la redención, no estaríamos hablando aquí nada. Y ahí está la gracia. No estaríamos en este mundo, porque aquí estamos viviendo es el camino de la redención aceptada si la queremos. Y la redención es por la muerte del Cordero. La liberación de Egipto y los que se salvaron y pudieron salir, sacrificaron un cordero por mandato de Dios, como prefigura de Jesús. Así fue. Y debían, con la sangre de ese cordero, señalar las puertas de sus casas, para que el ángel exterminador pasara de largo y no los exterminara. Es decir, es la salvación con el sacrificio del cordero. Es una imagen bellísima. En eso se sintetiza toda la Pascua. Y como les digo, el pueblo judío come el cordero en su Pascua y hace esa celebración familiar para recordar el amor de Dios que los liberó de la esclavitud. Entonces, está en juego nuestra libertad, y es la grandeza y el don privilegiado que Dios ha puesto en nuestras manos. Ser libres o ser esclavos. Que el otro me esclaviza hasta donde yo dejo. Hay una imagen que se ha divulgado en estos tiempos que estamos viviendo desde el orden político, y no en Colombia, en el mundo entero. Y es una pirámide formada por personas. La pirámide tiene una base y dice, si los de abajo se mueven, los de arriba se caen. Claro, claro, claro. Entonces está en esa toma de conciencia, Sí, en qué esa gráfico. potencialidad que tenemos, Sí, sí, sí. y que hace que la historia no vaya al precipicio, sino que la historia se recupere y va desde para adelante. Hoy es el preludio de mañana. Hoy es el preludio de mañana. Y hoy lo vivimos con la experiencia de ayer. El futuro es nuestro pasado. Pasado, presente y futuro. Hay varias cositas que no quiero llevármelas en el tintero o en la cabeza. Y es la historia de la humanidad empieza con la muerte de un hermano por otro hermano, Caín y Abel. El asesinato. ¿No? Horacio, el asesinato. El asesinato. No ¿Usted fue se cualquier muerte. Usted se imagina la escena. Y nos da a entender, y se El nos da a primer entender. muerto de la historia. ¿Cómo? El primer muerto de la historia. Ah, sí, en el relato. primer crimen, pues, de la en historia. los relatos, Porque fue asesinado, sino es en que la murió. literatura, Ujú. sea sagrada o no sea sagrada, es el primer asesinato por el otro hermano, igual, Fratricidio. y por el poder y la plata. Le va ahí muy bien, se cobra celos y envidia, que es lo que han dicho ya algunos sabios, no nos dejan llegar a la plenitud humana, los celos y la envidia con el otro. Y lo del Cordero y lo de la redención es con la muerte de Jesús. Es el nuevo Abel, que está haciendo el bien, que está prosperando en el bien, en la verdad y en la vida. Y viene el poder y la plata, y un hermano, otro semejante, otro igual, lo vende para que lo maten. Sabía que las 30 monedas era para entregarlo y lo iban a matar. ¿Qué tanto es que cuando vio lo que había hecho, Incluso las 30 monedas era lo que costaba un esclavo. exacto, maravillosa Valor simbólico. la esa. Cuando él ve las consecuencias reales de lo que hizo, entra en el desespero. Esperamos que colgado se haya arrepentido, pero ¿cómo sería el desespero y la angustia que se cuelga? Uno colgado si se arrepiente, hombre. Entonces, Jesús, antes, en la última Pascua, que él celebra como judío, la Pascua, con sus discípulos, él que dejó la gloria y se hace uno de nosotros, se reduce a la condición humana Y asume un Siente. cuerpo padeciente. y así asume un cuerpo para poder compadecerse y poder padecer como en toda la plenitud
el dolor y el sufrimiento y la muerte misma. Entonces, cuando termina la Pascua, que suplica al Padre que lo bendiga a sus discípulos y que los haga unos, es la unidad lo que se rompe con la esclavitud. Y Jesús clama por la unidad. Y entonces coge una ponchera, una toalla, y se arrodilla y empieza a lavarle los pies a los discípulos, siendo él el maestro, siendo el Dios. Hasta que San Pedro le dice, ni de fundas, que voy a permitir que usted, el maestro, me lave los pies. Pues si no lo permites, no tendrás parte conmigo. Porque ¿a qué vino? A hacer realidad lo que predicó y sintetizó tan hermoso San Ignacio de Loyola. En todo amar y servir. Y yo lo repito en mi oración, que yo sea capaz, Señor, de amarte como lo mereces. Y en la medida en que yo sea capaz, y de servirte, y de amarte en los otros. De manera que la esclavitud está contra el sueño del plan de Dios con nosotros los seres humanos. Que lo hemos hecho al revés, y es cierto entonces lo de homo homini lupus. Es decir, el hombre se ha convertido en un lobo para el hombre. Y los existencialistas, en boca de Jean-Paul Sartre, lo dice, el infierno son los otros. Esa es una manera de referirse a los que esclavizan. Y segundo, que yo mismo me entrego a ese infierno cuando me dejo esclavizar. Entonces, estamos realmente ante un tema trascendental. Los dictadores que han estudiado, los dictadores que han estudiado. Orlando, una preguntita precisamente con Yo pienso que desde el pecado y desde esa ruptura tan profunda no hay que estudiar mucho para manipular a alguien. Bueno. Sí, Orlando, los lobos son los otros, lo que acaba de decir Lola, pues el enemigo es el otro. Y en términos del tiempo sería muy bueno que nos respondiéramos a esta preguntita, porque esto para clarificarlo es un tema todavía de más comentario. ¿Será que existen en nuestro medio y cuáles son y cómo son las estrategias que se están utilizando para buscar hacer del hombre en nuestro medio, no en el exterior, sino aquí, en nuestro medio? ¿Será que existen entonces esos caminos no de libertad ni de felicidad, sino de una aparente realidad, y más bien los caminos de esclavizar? En estos momentos existen modos, estrategias. ¿Por qué no comentamos un poquitico estos? Y yo me atrevo a proponer lo primero. Cuando aparece un subsidio nacional o local, se subsidia, el subsidio es una ayuda económica, porque la lucha es por la supervivencia. Entonces hay una población que por alguna razón de su realización y de su existencia no pudo obtener unas prebendas. Entonces viene... O no quiso. Porque a veces es parte de la cultura. Exactamente. También, ¿no? Entonces viene alguien que se puede catalogar como dirigente o jefe político, ¿no? Van a tener comida. Van a tener todo sin trabajar porque ya no pueden. Ahí aplancharon. Van a tener lo que quieran. ¿Por qué? Porque entonces yo le quito a otros del llega un gobernante y dice, vamos a renegociar la deuda con el Fondo Monetario Internacional para poder hacer una inversión social mayor, que es lo que necesita el país. Eso más populista que eso. Pues. Yo no sé dónde está pasando, pero podría llegar el caso. Por aquí está endeudamos el país. Entonces, en esa política, y entonces el individuo que se siente beneficiado... Ustedes saben, perdón, paréntesis, que en el año 70 terminamos de pagar la deuda que fue comprada o realizada por Bolívar en la época de la independencia, en los años 70. Con el Reino Unido, me parece. Con el Reino Unido, ¿usted puede creer? El Reino Unido, sí. Ahí están las promesas populistas. Exactamente. Ya. Entonces, estos beneficiados que han sido, que no quisieron realizarse porque Dios colocó el trabajo para que el hombre se realizara. Claro.
no para sentarse, no para vivir del otro. Como dice Pablo, por aquí hay unos que están hablando de los demás, pónganse a trabajar para que cada uno coma. No, entonces dice, ay, joder, María, ese individuo, ese es el que necesitamos, ese es el Salvador. Entonces, ese individuo recibe la prebenda y entonces se embarga el ente gubernamental internacionalmente para poder mantener eso, porque esos son los porque esclavos no son políticas de desarrollo, porque sino políticas de subsidio. ¿Existe eso aquí Eso es en este gravísimo. medio? Pues, ¿Existe en ese medio? podrían darse casos como en países como Colombia y como otros más, pues. Lo que se está dando. Sí, podría darse. Lo A voy a dejar ver, en tesis. eso- Lo voy a dejar en tesis, vamos a dar un subsidio, Vamos a pensar. vamos a dar un subsidio, vamos a dar unos premios maravillosos a quien descubre el agua tibia. Sí, sí, no, Hermano, no, es más o menos así, es una imposición también de una mentalidad, la ley del mínimo esfuerzo. Exacto. se llama soborno blandito. Eso, y que Eso termina, lleva a la esclavitud como modo de vida. y termina pauperizando las posibilidades del Pero, hombre bueno, ¿qué sucede? ejercer su libertad. Entonces aparece un falso Mesías Exacto. y aparece una falsa liberación. Ve, hombre, Exacto. las dictaduras Por eso. viven y mantienen y patrocinan y predican entre ellos solos a sotoboche la pobreza. No permitan que salgan de la pobreza, Nunca se para sale. que sean nuestros. Claro, y es que mire, yo siempre me he preguntado y me he hecho esta consideración, ¿cuál es ese interés tan profundo que tiene un dictador de querer tener un pueblo? ¿Cierto? Entonces les dice que los voy a alimentar, ¿cierto? Uno diría, ¿y por qué un ser humano quiere alimentar todo un pueblo? Sí, entonces ahí es donde me parece que radica el asunto de la vanidad. Ese gran ego Claro, gigante, ¿cierto? O sea, que la gente me adore, me siga, me filantropía, alabe, sí, pues. exacto. ¿Y por qué el resultado es la pobreza? Porque nadie quiere alimentar toda una población. No tengo con qué voy a alimentarlos a todos. Entonces, más o menos me los voy llevando a pan y aguapanela. Exacto. A pan y aguapanela. ¿cierto? Y, Pero les vendo el discurso de que pues yo voy a hacer todo esto por ustedes. Les vendo el discurso de que el trabajo, no sé, será una maldición. A veces son más cristianos que nosotros. El trabajo es una maldición, mire lo que nos ha tocado, no sé qué, ¿cierto? Y yo voy a solucionar todas esas cosas, pero a mí que no me digan que Y hay un hay un deseo disquito. enorme, sí, loable, Y- sí, y- de que sí los voy a alimentar con todo el amor. Y ahí por ahí una cancioncita que bailamos mucho en nuestra juventud. Y vamos asumiendo las letras folclóricamente. Las bailaron más El- unos que otros. El trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces, Ahora. claro, eso tan horrible y apareció alguien que dijo, ay, ese señor, gracias, Dios Pero mío. después aparece no es que después aparece un mensaje diferente, pero en función de esa concepción clara que tenía el pueblo judío, también los sumerios y otras civilizaciones, el trabajo termina siendo un contexto en el cual el hombre puede proyectarse a nivel social. Yo puedo hacerle conocer al otro mis posibilidades en función del trabajo, hacer el bien a través del trabajo. Entonces es santificarse también dentro de ese contexto al cual nos llevó el pecado original. Y eso hace parte de la liberación del pecado. Y mire, Camilo, del trabajo de los humanos, por allá los sumerios, todas esas culturas anteriores, nació la escritura humana. Así es. De las cosas hermosas, de las cosas que estábamos haciendo como sociedades, construyéndonos como sociedades, pero claro, no dejan de aparecer tantísimos personajes que tienen rupturas, digamos, todos tenemos la ruptura, pero estos se dejaron llevar más y aparecen estos poderes, estos tiranos, todas estas El guerras. tema todo es este tipo de demasiado Yo complejo. creo que Y, también, y nos llama también a hacer una evaluación de quiénes están en esos cargos, de cómo es el comportamiento de esos pseudo líderes, ¿no? sí. Y que con criterio juzguemos hacia dónde nos están llevando, porque no podemos continuar como corderos cebados hacia el matadero. Sí, pero la educación crítica de nosotros que somos del pueblo no nos la suministran los gobiernos. No, porque ellos y los que están en el poder no les interesa que haya análisis crítico de la un situación. espacio No, porque como este que nosotros pierden estamos su- compartiendo, sino Orlando, que haya que sea el momento ignorancia. para felicitar a Controversia, porque estos espacios así son pedagógicos, nos sacan de esa ignorancia culposa Sí, que tenemos sí. delante de las situaciones en nuestro país y en el mundo Bendito entero. Dios. Ahora, frente al trabajo, hay una expresión de San Pablo que creo que cae como anillo al dedo.
porque revela el valor del trabajo y va en contra de estos subsidios interesados y engañosos que compran, que no es que pagan, sino que compran. Conciencia. Y la expresión de San Pablo es categórica. El que no trabaja, que no coma. Que no coma. ¿Cierto? Certísimo. Es el trabajo el que garantiza la supervivencia. Es el trabajo el que construye la historia. Mire una cosa, algún día hablamos de este tema social. ¿Por qué los líderes de iglesia, nuestros viejos párrocos, en nuestros viejos pueblos, a base de convites, no de promesas del Estado, ni de subsidios? Convites. Vamos a hacer un hospital, señoras y señores, y todo el mundo A va a trabajar trabajar con esto. el trabajo A ver social. los adobes, a ver, vamos a hacer una escuelita, vamos a hacer un colegio. Y se El hacía. progreso de los pueblos nuestros, sobre todo en Antioquia, que es lo que conocemos al menos, no es un progreso subsidiado por el gobierno, al menos en épocas un poco ya pretéritas. Y sigue teniendo vigencia esa unión de fuerzas Claro, para progresar. claro. No, la cosa es así. Bueno, terminamos con una sentencia de María Isabel. Mi sentencia es que yo sé, todos acá somos personas de esperanza, y sea lo que sea en la vida, lo que acontezca en este momento, las manipulaciones, como decía mi mamá, por arriba de Dios no vive nadie. Y yo estoy absolutamente segura que nosotros estamos contenidos en Dios y Dios nos está acompañando. Controversia frente al mundo. Un despertar a los apremiantes problemas de la sociedad actual y una búsqueda de soluciones.